Hoy vamos a ver otra razón por la cual el cristiano debe estudiar la palabra de Dios, y es porque es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores. Ahora, debemos recordar que el Señor entregó a sus discípulos, pero no solamente a los 12, sino a todos sus discípulos a través de la historia, la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso lo vemos en Marcos 16:15. Y en Mateo 28 vemos que el Señor les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Y hermanos, tenemos que tener presente que nosotros hacemos parte de un mundo que está en caos, está perdido y necesitado de salvación. Y el Señor nos ha dado el privilegio de ser sus mensajeros, pero también eso implica la responsabilidad que compete a cada uno de nosotros para llevar este mensaje de salvación, el mensaje de esperanza a un mundo que está perdido. Pero eso hace necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y para eso es necesario no solo leer, sino estudiar la palabra de Dios, para que cuando compartamos el mensaje, lo compartamos con sencillez, con claridad, tal como está escrito en la Biblia. Y eso requiere estudio. Vamos a ir a Romanos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1, y ahí vamos a ver la gran preocupación que el apóstol Pablo sentía hacia su pueblo Israel. Y dice, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. La Escritura dice:
todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el medio que Dios usa para darse a conocer, para revelarse al hombre. No hay otra manera en la cual el hombre pueda conocer verdaderamente a Dios, si no es a través de la palabra de Dios. Y también, lógicamente, la obra del Espíritu Santo, que es el que toma esta palabra, la aplica al corazón de la persona, le hace consciente de su condición de pecador, de su condición perdida, y lo lleva a un verdadero arrepentimiento de corazón. Y la persona toma la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando eso sucede, la palabra de Dios, el Señor dice que se produce un milagro que Dios llama nuevo nacimiento. Y ese pecador que estaba perdido, que estaba muerto en sus delitos y pecados, por el hecho de haber recibido a Cristo en su corazón, ha recibido vida, vida abundante y vida eterna. Hay algo que es maravilloso en el Evangelio. No solamente ofrece borrar todo el pasado, sin importar cuál haya sido, sino que ofrece darnos la oportunidad para un cambio de vida, para empezar una vida nueva en Cristo. ¡Qué mensaje, hermanos! ¡Qué glorioso mensaje de salvación y de esperanza para toda la humanidad! Y Dios le ha entregado a la iglesia, nos ha entregado a nosotros ese privilegio tan grande, pero esa responsabilidad también de predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por nuestros mismos seres queridos, por nuestros familiares, empezando por todos aquellos que están cerca de nosotros, seguramente con tremendos problemas, con crisis profundas, algunos pensando en el suicidio como solución. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevarles el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, mensaje de perdón, mensaje de salvación, mensaje de esperanza.
Tal vez en esta mañana alguien que nos visita, nos honra con su presencia, el Señor le ha traído aquí precisamente para escuchar este mensaje. Seguramente en su búsqueda, en su necesidad, está buscando solución a su vida. Y hoy tenemos la buena noticia, como hemos leído acá en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La buena noticia es que sin importar cuál sea tu vida, cuál haya sido tu pasado, Dios te ama. Y la muestra de su amor está en el sacrificio que el Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Ese es el mensaje del Evangelio. Solo Jesucristo tiene la respuesta, tiene la solución a tu problema, a tu necesidad. Cristo ya hizo la obra. Dios muestra su amor para con nosotros, por nosotros. Cristo murió por ti. Él ya hizo la obra, pero tú necesitas tomar una decisión personal. Tú necesitas apropiarte de esa obra de redención, de salvación. ¿Cómo? Por medio de la fe, creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndolo como el Señor y Salvador de tu vida. Y si lo haces de todo corazón, te garantizamos que vas a empezar una nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Dios de entendimiento, que el Espíritu Santo llegue a tu corazón y llegues a entender esa preciosa verdad. Entonces, la salvación, Dios ha escogido este medio para que la persona pueda encontrar salvación. Pero también la Escritura nos habla de conversión. En Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Todos, sin excepción, necesitamos ser convertidos. Nuestra vida necesita de un cambio. Pero no solamente ese cambio se limita al momento de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el comienzo, ese es el inicio. Ese cambio es un proceso que dura toda la vida. Y esta palabra tiene ese poder de cambiarnos, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de sentir, cambiar nuestra manera de actuar, de vivir. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos intimidad y nos relacionemos todos los días con la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder, poder de transformación, poder de cambio, convierte el alma. Y también esta palabra produce fruto, es fructífera.
En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11 dice, leamos desde el versículo 8, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué tremendo, ¿cierto? Esta palabra, en esa conversión, también produce fruto. Y antes nosotros éramos inútiles en cuanto a las cosas de Dios, y Dios nos da la oportunidad de convertirnos en útiles en su obra. Y esa es la obra de la palabra. Es como Dios obra en la vida del creyente. Entonces, ¿qué razón tan importante que la tengamos en cuenta? Debemos estudiar la palabra de Dios porque es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores. Otra razón tiene que ver porque los santos son santificados por medio de la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta mañana fue leído en el tiempo de la cena. Versículo 17. El Señor en su oración por sus discípulos oró por ellos, oró por nosotros y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios ha escogido este libro para que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, vivamos en santidad. Salmo 119. Versículos 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, es la respuesta. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es un buen antídoto. Cuando estamos bien relacionados con la palabra, vamos a estar fortalecidos y vamos a estar en capacidad de decirle no al pecado, no a la tentación, no a los ataques del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto, el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas y no vamos a pecar
contra nuestro Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Santo, según las Escrituras, significa que está haciendo referencia a alguien o algo que ha sido puesto aparte. Pero ha sido puesto aparte con un propósito de parte de Dios. Dios nos rescata de una condición perdida, hace de nosotros criaturas nuevas con el propósito de que nosotros honremos y glorifiquemos su nombre. Y para eso se hace necesaria la santificación. Una vida de santidad es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, podemos decir que la palabra es un factor determinante para la santidad y la vida victoriosa. Si hay santidad, hay victoria. Si no hay santidad, hay derrota. Si hay santidad, vamos a dar gloria a Dios con nuestras vidas. Si no hay santidad, vamos a deshonrar el nombre de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo daba gracias por los creyentes en Tesalónica y dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra es viva y eficaz, es vida, tiene poder, poderosamente en la vida del creyente, pero del creyente que la estudia diariamente, que la lee, que se alimenta de ella todos los días. Otra razón es porque la Biblia nos guarda y preserva del engaño y del error. Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, en las señales que Él dio antes de su venida, versículos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto se escribió hace cerca de 2000 años y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió: vendrá tiempo. Hermanos, déjenme decirles que estamos en ese tiempo.
donde no se sufriría la sana doctrina, donde se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones y apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Cuando no toleraría la sana doctrina. Entonces, qué importante, amados hermanos, es conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Estamos en tiempos de mucha apostasía, de mucho engaño, y se requiere, se necesita que para ser guardados del error y del engaño estemos muy bien cimentados en la palabra de Dios. Pero para eso se requiere estudio de la palabra de Dios. ¿Con qué actitud debemos leer, estudiar la palabra de Dios? Y esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo nos acercamos a este libro? ¿Con qué actitud llegamos a la palabra de Dios? Primero, debemos acercarnos con fe. Hay en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo muy conocido de las Escrituras, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, la primera actitud que debemos tener cuando nos acerquemos a este libro es fe, porque es Dios el que me va a hablar, el que nos va a hablar, y Dios es digno de confianza, de fe, de creer en Él. Entonces debemos acercarnos a la palabra con fe. También debemos acercarnos con convicción. La palabra convicción nos habla de una fe viva y una fe activa. Vamos a ir al libro de Hechos, el ejemplo que vemos en el apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 12. Esto dice el Espíritu Santo, versículo 11, segunda parte. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Eso es convicción. Y esa convicción se logra y se desarrolla cuando nos acercamos a la palabra de Dios con fe. Una convicción que no negocia, una convicción que está dispuesta aún a dar la vida por el Señor si es necesario. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12, capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo nuevamente dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído, al margen de lo que sea,
a expensas de lo que sea, yo sé en quién he creído. Una tercera actitud en la cual debemos acercarnos a la palabra es con la disposición a obedecer la palabra de Dios. Josué 1, 7 y 8. Recordemos esa porción nuevamente. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso significa, eso quiere decir que paga leer y estudiar la Biblia. Vale la pena estudiar la Biblia, pero no solo estudiarla, sino obedecerla. Cuando hay obediencia, hay bendición, hay prosperidad, como dice acá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que Dios dice y promete en su palabra. Crecemos en el conocimiento de Él, pero a la vez nuestras vidas son grandemente bendecidas. Vale la pena estudiar la palabra de Dios. Otra actitud, con propósito de compartirla. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y me hace acordar de ese momento cuando cuando los apóstoles dijeron: no podemos dejar de hablar la palabra de Dios. Eso pasa cuando estamos alimentándonos de la palabra, cuando estamos estudiando la Biblia. Eso hace que nuestra fe sea activa. Eso hace que nosotros no nos guardemos para nosotros el mensaje. Eso hace que nosotros estemos dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio a toda criatura. Y por último, debemos acercarnos a la palabra de Dios con temor y temblor. Vamos a ir a Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Mire, tenemos que acercarnos en una actitud de humildad, postrados en su presencia, en humildad, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos que acercarnos con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha humildad y con temor, porque es la palabra de Dios. Es Dios el que está hablando, no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Y Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tremendo, eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Que el Señor entonces nos ayude. Hermanos, reconozcamos cuán importante y necesario es leer y estudiar la Biblia. Dispongámonos a hacerlo. Hace 8 días dije que hay una herramienta que el Señor ha usado por muchos años y que nos está entregando ahora, y que son los cursos de estudio bíblico a distancia Emmaús. Y me gozo al saber que hay un buen grupo de hermanos acá, no solamente de esta iglesia, sino de otras asambleas, que están entrando en esa comprensión, ven la importancia y la necesidad y están estudiando los cursos. Quiero animar a aquellos que todavía no han tomado esa decisión, que lo hagan. Es para bendición de su vida, de su familia, y bendición para la iglesia, y bendición también